Y sin querer, yo metí un bisturí más metido en ese estómago. Entonces cuando yo me siento los guantes así, que veo que lo siento adentro, ¿no? Como algo así, empalagoso así, por dentro así, que yo toco. Entonces cuando saco aquello, había pinchado el estómago. Y, o sea, salió un pus. Porque ese era el cáncer. Un pus, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Kiarla. Yo soy Danilo. Y esto es Los Los Cubos Amor. Bienvenidos a nuestro primer episodio. Podcastenses. Ok. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sea que está viendo. ¿Cómo les va a ir? Cuéntame cómo les fue en el futuro. Bueno, ustedes ya saben que nosotros tenemos tiempo queriendo comenzar con este podcast, ¿verdad? Yo sé que sí, porque tenemos tiempo publicándolo. Y muchos nos han preguntado, bueno, a mí porque él ni pendiente. Él está trabajando. Mucho. Entonces me han preguntado que mira, ¿para cuándo el podcast? Que no sé qué. Es que queremos tener un tema bueno, ¿ves? Un tema que a ustedes les gusta porque no queremos hablar de cualquier tontería. Como siempre lo hacemos. Sí, normalmente, pero hay que entrar en confianza en primero. Sí. Bueno. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, nosotros somos Danilo y Kiarla, como ya dijimos, ¿verdad? Mi amor es Juanito. Y yo soy venezolana. Entonces, vamos a decirles rápidamente de qué queremos que se trate primero esto. Y ya luego comenzamos con lo que es el tema del día de hoy. Se me muera esta. Bueno. Como ya saben, otra vez, yo soy venezolana y él es cubano. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que hemos tenido muchas diferencias por la diferencia de culturas, ¿no? Cultura, nacionalidad, historias de todo. Todo. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a llevar esto al público porque siento que es algo que la gente disfruta mucho. Los que están alrededor de nosotros se ríen con nosotros, entonces dijimos como que bueno, demasiado. Vamos a llevarlo para allá, para la gente, ¿cierto? Entonces, bueno, queremos que esta temporada, porque vamos a hacerlo por temporadas, queremos que esta temporada se trate de esas cosas, pues esas diferencias que tenemos. Son muchísimas, por eso queremos hacer un capítulo, pero obviamente no nada más vamos a hablar de eso, va a ser algo de amplio. Cosas, sí, claro. va a ser algo amplio. Bueno, rápidamente, yo tengo 23 años. Yo tengo 23, ¿no? Sí, 23. ¿Y tú? Yo tengo 27, voy a cumplir 28 este año, desgraciadamente. Ay, yo pensé que ibas a cumplir 30 después de los 27. Bueno, entonces, bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a hablar? Un tema muy importante. Como les hemos dicho, nosotros hemos tenido muchas diferencias con la cuestión de la cultura, ¿no? Muy marcada, la verdad, muy diferente. Porque, por ejemplo, mi adolescencia fue muy diferente, o vamos a decir mi juventud fue muy diferente a la tuya, ¿no? Sí, la verdad. Entonces, por ejemplo, yo a los 20 años estaba llegando aquí a Trinidad. Sí, yo estaba aquí llegando a Trinidad, estaba comenzando a lo que es la emigración aquí, tú sabes, a la trabajación. Y mientras tanto, mi amor, ¿qué tú hacías a los 20 años? Bueno, yo a los 20 años, todavía en Cuba, estaba pasando mi hermoso y precioso, adorado servicio militar. Bello. Obligatorio por sobre todas las cosas. Bello. Sí. Y eso es algo que casi nadie, bueno, que yo sepa, casi nadie sabe en Venezuela. En Venezuela, no sé en otros países, pero en Venezuela no saben que ellos tienen que pasar el servicio militar, a juro, y porque sí. Obligatorio, 2 años, 2 malditos años. Espero que no se escuche. No creo, ok. Ajá, y ¿qué pasa? Que de esos 2 años, o sea, uno dice, no sé en otras partes del mundo, pero uno por lo menos en Cuba dice, por lo menos uno, la persona mayor, el abuelo ese, ¿sabes? ¿No? De 50 años que pasa el servicio, dice, yo se quería. Ajá. Ese te dice sí quería ir. que sí. si el servicio militar te hace hombrecito, que si aprendes de la vida, que no sé qué, que si miras, que guau. Bueno, resulta que el servicio militar lo que te da es más
ay, por así decirlo, o sea, más mentalidad de tiburón, como dicen por ahí, ¿no? Exacto. O como dicen en Venezuela. Te pone a guerrear más, ¿no? Te enseña cómo a Ajá. guerrear. Bueno, exacto. Resulta ser que yo en aquel tiempo, yo tenía a mi abuelita con cáncer, ¿viste? Entonces, estaba pasando un servicio militar en una unidad militar. Pero ¿ustedes le pagan por eso? Sí, nos pagan por eso, pero es tanta la gran cantidad de dinero que nos pagan por eso que nos van, que por cierto, nos pagan mensual, ¿viste? Son 35 pesos, o sea, pesos cubanos. O sea, Ok. en aquel momento, Ujú. En aquel momento, ¿qué podía hacer con 35 pesos? en aquel momento, ¿qué podías hacer con 35 pesos? Bueno, comprarte una caja de cigarros que costaba 20, una caja de cigarros criollo, ustedes saben. No, ellos no Costaba saben 20 qué es pesos. criollo así. Bueno, los míos sí saben. Ustedes nunca han fumado cigarros sin filtro. Esos son criollos, Ya por va, eso. nosotros le llamamos a eso guima. Ah, bueno. A Ajá. la guima, sí. 20 pesos cubanos, 20 pesos cubanos una cajita. Y entonces con otros 15 pesos te podías, no sé, comprar una pizza. Una pizza, ¿sabes lo que es una pizza, no? Una pizza. Una pizza. Pizza. Dios. Pizza para nosotros. Y en aquel momento eran Pizza. 35 pesos. Ah, y lo más bonito, que faltaba ese día no se le daba el salario. O sea, eso es en la previa. O sea, eso es en la previa, porque es un mes de previa. Obligatorio. Ahora, una persona que no quiera ir, que dice, no, yo no me quiero presentar, yo no quiero ir al servicio militar. O sea, ¿qué le pasa a esa persona? A ese, pues, solamente hombres, ¿no? Bueno, sí, las mujeres si quieren. Pero las mujeres si quieren, no las obligan. No. A ustedes sí. Bueno, no es que los obligan tampoco. ¿O sí? Obligado, o sea, es obligado. Hay gente Por eso que me firma de pregunto, loco. y si alguien no quiere ir, ¿qué pasa? Si alguien no quiere ir, bueno, fácil, te busca la del comité y te dice, ¿por qué tú no quieres ir? No sé qué, mira, una denuncia. Te Y denuncia. Posiblemente Y puedes caer preso. Exacto, posiblemente te pueden caer años presos o haciendo trabajo voluntario, qué sé yo, no te dan el anexo 1, si qué sé yo. Y en Venezuela la gente se mete a trabajar en la guardia. Para Yo para la gente. Yo quisiera saber por qué, la verdad. ¿Por qué? Yo quisiera saber por qué. A ver, se va a salir el cuadro. Uno, me he dado cuenta que les gusta como que les da morbo el estar vestido de policía. no es policía, es de guardia. No, pero es que, en Cuba uno no se viste así de guardia. O sea, por lo menos nosotros. Porque tú estás pasando el servicio. Bueno, no sé, ok. Ellos cuando están entrenando, ¿verdad? Cuando están comenzando a estudiar, no sé mucho al respecto porque, pero, o sea, yo los he visto que ellos cuando están en entrenamiento es con una camisa blanca, un pantalón negro, pero camisa blanca así plain, o sea, así sin nada, pues. Metida por dentro y ya eso. Pero cuando salen a la calle a ejercer su vaina, pues porque la gente va ahí porque se quiere volver, qué sé yo, guardia de no sé qué verga. Entonces ya van y se visten de color verde con su gorrita y ya eso a ellos es como que les encanta. No, bueno, a ver, ¿qué pasa? El servicio de nosotros tiene varios, o sea, ni muchos, ¿no? Puedes ser bombero, o sea, después que tú terminas la previa, o sea, la palabra es La previa, ¿qué significa la previa? La O sea, previa el es entrenamiento. la preparación Ujú. para, o sea, tomar tus 2 años de servicio militar. Okay. ¿Entiendes? Entonces hay varios tipos de servicios en Cuba. Está, después que tú termines la previa, te pueden captar los bomberos. O sea, que eso siempre me ha gustado. Eso yo siempre hubiese querido tener ese tipo de trabajo, ¿no? Ser bombero. ¿Y dónde paraste? En un hospital. En un hospital militar. Trabajando. Haciendo de todo. Todas las salas. Pasé por todas las salas. Eso es una de las razones por las que yo quería que habláramos de esto. Porque las cosas que él me ha contado. No sé, tienes que explicarme cómo fue que en vez de parar como bombero, ¿por qué paraste en el hospital? ¿Tú puedes elegir o eso es dependiendo de lo que alguien elige? Alguien te dice, mira, yo no lo quiero ver. No puedes elegir, no. Es a la suerte. Es a la suerte. Y si tienes palanquita, claro. sí, tal vez pudieras elegir, porque a veces que ni con eso se elige. No sé a estas alturas cómo estará en mi país todo aquello, pero bueno. Ok, entonces, fuiste a la previa, me dijiste, a la previa, A la ¿ok? previa, Y ya luego... la previa,
y luego me mandaron a una unidad militar. Ok, y luego de esto paraste en el hospital. Sí. Esto fue un periodo de 2 años. Todo esto fue en 2 años. Todo eso fue en 2 años. Ajá, en 24 meses. Vamos a ponerlo por meses porque yo después de los 5 meses fue que yo salí de la unidad militar por el problema que tuve con mi abuelita. O sea, que ella tenía cáncer. Entonces necesitaba a alguien. Exacto. Y lo mío fue un servicio militar alternativo. O sea, que es otro tipo de servicio militar. O sea, pasas a ser trabajador de la FARC sin ser soldado. Yo no entiendo, ¿sabes? Porque yo siento que eso fue a los 20 años. A los 20 años es que tienes que hacerlo, o sea... no, es que desde los 16, en aquel momento, 16, 17 ya están cantando, muchachos. Desde los 16. O sea, a los 16 estábamos nosotros estaba yo rumbeando, yendo a 15 años. Claro, eso es, ya sabes, los muchachos que no estudian, que se la pasaban en la calle. Por algunas razones los metían en el servicio militar. Ya. ¿Y entonces tú por qué caíste en el servicio militar? Porque bueno, yo terminé de estudiar a los 18 o 19 años. Entonces como que ya terminaste de verte por el servicio. Bueno, después que antes de encontrarme con el servicio militar, yo recuerdo que fue un 19 de marzo. 19 de marzo, 19. ¿Por qué? Porque mi mamá unos días se tenía que ir. Entonces, o sea, se tenía que ir del país para venirse para acá por primera vez. Entonces, hay una captación, ¿entiendes? Hay un día donde ellos llaman y entonces hacen una captación de todos los muchachos del municipio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice municipio? Ajá, municipio. Eso así, bueno, ajá. Sí, hay municipio y parroquia. Donde llaman a todos los muchachos del municipio, los que tienen cierta edad y los que, o sea, ya, donde ya tienen la edad correspondiente para hacer el servicio militar. Y los que ya fueron captados, cogen un día para hacerse los análisis, exámenes médicos. ¿A toditos de una vez? A toditos de una vez. ¿Sabes qué me recuerda? A los Juegos del Hambre. ¿Has visto los Juegos del Hambre, verdad? No. No me llama la atención. Ay, no, ¿por qué eres así? Qué horrible. Ok, te seguía diciendo ¿qué hacía yo a los 16? A los 16 estábamos nosotros, sí, echando vaina por ahí, echando varilla. Entonces es difícil o se me hace como raro que todavía hay un país en Latinoamérica que está pasando eso, ¿sabes? Que todavía está como ese que a juro tiene que hacer el servicio. No sé otros países realmente, pero no he escuchado algo más aparte de Cuba. Entonces, wow. Entonces, caíste en el hospital. Caí en el hospital. ¿Qué hiciste? ¿Qué hace alguien que viene pasando el servicio militar en un hospital? Bueno, resulta y acontece que al yo terminar mis 5 meses de servicio ahí en la unidad militar, me trasladaron a un hospital como alternativo. Ya no como trabajador de la FARC, sin ser soldado. Dejé de ser soldado para hacer un trabajador especial de la FARC. ¿Qué es la FARC? O sea, Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ok, ya. FARC. Entonces tenemos el FAN. Claro, FARC, diminutivo, come pinguitas. Entonces. Lindo. O sea, que fuiste un come pinguita. No, ellos son los come pinguitas, yo fui reclutado por ellos. Bueno, Entonces, entré y la primera misión que me dieron, o sea, para ponérmelo fácil, ¿no? En electivo, salón de electivo, o sea, donde la gente tiene cita para ir a operarse, ¿entiendes? Por ejemplo, yo fui esta semana ahí y me dijeron, no, tienes que no sé, es que extirparte el apéndice, ¿viste? Ven al día y te quitamos el apéndice. ¿Entiendes? Entonces, ¿a ti te pusieron a decirle a la gente eso? No. ¿O a extirpar el apéndice? No. Yo fui pincero, o sea, los que le daban la pinza. De hecho, esto no debería estar hablando, ¿lo sabes? Sí. Yo fui pincero y la mayor parte del tiempo lo que hacía era recoger, ¿no? Todo lo que había. O sea, después de cada caso, entre caso y caso, recoger si había sangre, si había cualquier fluido. Ok, como limpiar, sanitizar limpiar el salón. área para Exacto. cuando venga el otro paciente. Sanitizar, o sea. Ok, no. No. El salón. No queremos problemas. Aquí amamos Cuba. We love Cuba.
Ajá. Entonces, habla de lo que sí puedas hablar, ¿ok? Habla de lo que sí puedas hablar. Vale, yo sé que puedo hablarlo de, o sea, de todo, sí, ya, al final. Sí, ya no. Ya pasaron muchos años. Ok. Ajá. Entonces, bueno, a medida que va pasando el tiempo, que voy cogiendo más meses ahí, siento que no me gusta, o sea, siento que no me gusta ya trabajar ahí, ya, la limpiadera, y me enteré de que tenía opciones, ¿no? Más opciones, pero dentro del mismo hospital. O sea, de Más otras opciones de trabajo dentro del mismo hospital, en otras áreas. otras áreas, ya. Entonces, nada, de ahí fui ¿a dónde? Pasé por, bueno, yo pasé por electivo, pasé por urgencia, pasé por la morgue, pasé por terapia morgue. intensiva, terapia intermedia, coronario, fui camillero, sé de todo. Sí, por la morgue. Sí. Nosotros un día estábamos hablando de eso porque no me voy a hacer, o sea, sí me sorprende, todavía me sigue sorprendiendo porque no me hallo yo trabajando en una morgue. Hay gente que le gusta eso, es su pasión. Mis respetos a la gente que lo hace por amor al arte. Sí. De verdad, mi respeto, también, de verdad. Porque yo ni siquiera, a mí no me gustan ni siquiera los hospitales. Vale, para que no me gusta pasar. ¿Cuál es la diferencia? Que eso en otras partes del mundo, o sea, es muy bien pagado. Claro, porque obviamente, no pero a ti entonces tú estabas ahí por 50 pesos, ¿no? Por 30 me dijiste. Bueno, la verdad que no. Ahí ya te estaban pagando un poco más. Sí. Ya, obvio, o sea, pero no, espérate, mi salario seguía siendo el mismo. Mi salario no dependía del área donde yo trabajara, no, y ahí era otra historia, porque como yo tenía un familiar con cáncer, era yo solo, entonces tenía como varias cosas influían en eso. Me pagaban un poquito más, o sea que yo tenía el mismo salario de una enfermera, señor, el mismo salario de una enfermera. De una enfermera preparada, estudiada, estudiada y todo eso. Y tú del servicio ahí, y de yo mala leche llegaste. Llegué yo, páguenme lo mío, ¿entiendes? O sea, no es que tampoco, pero es increíble. Yo realmente no sé, hay que tener guaramo, como dice uno, porque realmente yo recuerdo que yo cobraba, y yo, bueno, a mí no. Y entonces, ¿cuánto cobraba? Yo recuerdo que cobraba 857. Coño, ya son más de 30. Yo iba a cobrar una vez 857. 857. Eso fue cuando yo estaba en la clínica del dolor. O sea, que te inyectan en la columna, no sé si ustedes tienen eso. Sí, creo que sí. Bueno, esa fue una de las primeras que se trató de mantener abiertas en Cuba. Bueno, yo dentro del mismo hospital. En el Facebook tengo varias personas de Maturín que están estudiando medicina. Muchas, la verdad, casi todas las que conozco están estudiando medicina. Que se inyectan anestesia, o sea, son médicos que saben. Y no son médicos, son más anestesiólogos. ¿Entiendes? Que saben dónde tiene que ir la agujita, dónde es que está el dolor, dónde es que, ¿entiendes? Entonces, son médicos que sí, el pediatra es de los niños. El de los niños. Y el de los abuelos es el pediatra. Ay, hasta ahí quedé. Bueno, el pediatra que ya tiene varias, ¿entiendes? Varias ramas, que conoce de varias ramas. Y que también es anestesiólogo. Entonces tú ganabas igual que esas personas. Y... No. Ojalá. No, pero la enfermera que trabajaba ahí ayudándolo, o sea, yo también hacía lo que la enfermera casi hacía, pero no que la enfermera cogiendo la vena o algo así, había alguna necesidad de eso, sino más bien, o sea, recogiendo, poniéndole las botas a los pacientes, tratándolo, llevándolo, cosas así, ¿entiendes? Háblame de cuando trabajaste en la morgue. Pero... de cuando trabajaste en la morgue. Bueno, ¿Por qué? Yo recuerdo ¿Por qué? Que antes de trabajar en la morgue, yo trabajaba en el salón de urgencias. En el salón de urgencias donde... Ya, ¿en la morgue hay urgencia o es que de la urgencia lo pasan para la morgue? Porque hay urgencia en la morgue. ¿Hay urgencia en la morgue? No, que de urgencia lo pasábamos para la morgue también. Ah, ok. O sea, los pacientes que morían esperando que los atendieran. Porque en Venezuela pasa eso, mueren esperando que los atiendan. Bueno. En ocasiones, hay ocasiones donde no se puede hacer nada. Hay ocasiones donde no hay... O sea, ya no, o sea, que
que la persona llegó y te explicó, mira, tengo esto y tal, y estoy así. No, y ya pero, tú ahí sabías que ya la... No, pero no, urgencia es cuando un accidente llevan a uno que le Ah, que un si brazo, un accidente derrame, y ya, ¿me ya, entiendes? ya. Le pasó algo en la cabeza y rápido, urgencia, ¿me entiendes? Ajá, entonces tú trabajaste ahí primero. No, ese es urgencia. Antes de trabajar en la morgue, Ujú. yo trabajé en urgencia. Ya. Donde Yo siento- primero, La gente que debe estar entendiendo está como que, marica, ajá, entiende. Ajá, ajá, mi amor, bueno, sigue vale. hablando. La morgue. Yo antes de trabajar ahí, yo estaba trabajando en urgencia, como ya dije. Y entonces yo decidí irme hacia la morgue porque estaban dando un curso para los mismos soldados que habían, porque habían soldados también en ese hospital, discúlpame por no haberlo dicho, porque eran los trabajadores civiles, militares, soldados, estudiantes de medicina, estudiantes de O sea, a mí me da el aire, doctores. me da el aire de que no había gente como tal trabajando ahí, entonces lo que hacen es las mismas personas que están en el servicio y eso las ponen ahí para que haya gente atendiendo en el hospital. No, ¿qué pasa? Que en ese hospital era hospital y era escuela, ¿entiendes? Ah, o sea, como al mismo tiempo era la práctica y el trabajo al mismo tiempo. Ajá, bueno, ya. Resumidas cuentas, fui hacia la morgue porque estaban dando un curso, entonces habían 3 días de descanso. O sea, era un trabajo 24 por 72. O sea, 24 horas por 72 horas de descanso. ¿Entiendes? Y yo Trabajaba 24 horas y salía 2 días. 3 días. Entonces yo en urgencia, yo estaba trabajando 24 por 48, trabajando 24 días de guardia y 48 de descanso. O sea, a duro, sí. Un día completo. Sí. ¿Hora o día? Hora. No, o sea, salías de la guardia, Ujú. salías de la guardia, tenías un día, entonces al otro día tenías que descansar. Ya. Salías de la guardia, tenías ese día, Ujú. tenías otro día siguiente, y entonces al Yo- siguiente yo- día hacía otro. Yo me acuerdo que tú me contaste de... Porque una vez estábamos hablando de olores, ¿no? Una vez estábamos hablando de olores. Que algo yo olí, que te dije, mi amor, hoy olí lo más feo que yo he olido en mi vida. Y creo que fue una basura, algo así. No sé, y dice Entonces, así, eso huele rico. entonces él me dice como que, ya sé, si tú supieras toda la cosa que yo olí yo misma. Ay, eso suena feo. Pero sí, él me dijo como que, ay, mija, tú no has olido nada, tú no has olido nada. Entonces me comenzó a echar cuento de las cosas los peores olores que él ha tenido. Ahora, antes de nosotros comenzar, o sea, de que tú comiences a hablar sobre eso que ya yo sé, ¿no? Quiero que las personas que estén viendo esto me digan también cuáles son los peores olores que ustedes dijeron, o sea, esto nunca lo había oído, que vaina tan mala. O sea, déjenme en los comentarios porque siento que es algo que nadie dice. Nadie dice. Yo nunca he hablado con nadie de olores. No, es que Entonces, también por el olor, tú no sabes que puede haber química por el olor también. no, hombre, que una química con la basura y que esa basura se ve buenísima. Entonces sí, él me está hablando de los olores. El primero que me acuerdo, yo los voy a decir y tú me lo terminas de... El primero que me acuerdo fue del más choqueante, que me dijiste que era el que ganaba de todito. Que fue cuando limpiaste la... No fue cuando limpié. Pero ya va, déjame decirlo. Cuando limpió las cavas de donde se metían los muertos, ¿no? Donde se metían los muertos ahí, los guardaban. Y dice él que estaba... tenía tiempo que no se limpiaba. Entonces, eso era muerto tras muerto guardadito ahí, botando fluido, botando todo. Y entonces ya él... O sea, pero me acuerdo que mi queridísimo amigo Juan, yo sé que te acuerdas de la gafita, sí. Ajá. Que te mandaron a ti, porque tú sí te quedaste trabajando en la morgue. Yo dije, no. Negativo por esa vía, mano. Negativo procedimiento. Negativo, porque yo después de que habría, o sea, de que corté a esa mujer fallecida, 32 años, señor, cáncer en el estómago. Esa me la dijiste, sí. Cáncer en el estómago, o sea, señor, yo cuando fui a comer, ese día, yo no podía comer. O sea, porque también lleva un procedimiento de cómo llegué ahí también. Y bueno, después me enseñaron, se rompió
brutal. Bueno, nada. Ese olor, cuando mandaron a Juan a limpiar esos congeladores, porque, o sea, los tenían metidos en congeladores. Eran personas ya que llevaban tiempo ahí, ¿entiendes? Entonces, como no había muchos trabajadores en la morgue, ¿a quién mandaban a limpiar eso? O sea, eso se limpió una vez, que lo limpió un solo. Ese es como cuando mandan nuevo. Una sola persona. Un podrido. Nosotros le decimos podrido a los que recién están entrando al servicio militar. Podrido. Entonces, ese pobre muchacho limpió todo aquello porque la jefa de ese hospital le dio la gana de limpiar eso. Porque si venía una inspección de no sé dónde. Yo recuerdo que ese fue el tiempo donde habían cambiado a un... No sé si lo escuchaste, que... O sea, nosotros tenemos los 5 héroes, ¿viste? 5 héroes. A los 5 héroes, sí. Chávez también hablaba de los 5 héroes y todo eso. Yo no sé nada de política. Bueno, entonces, cuando aquello todavía creo que estaba Raúl en el poder, que los 5 héroes fueron liberados. Bueno, los 5 héroes fueron liberados. Hay muchos que no saben que esos 5 héroes fueron liberados también porque le cambiaron un prisionero a los Estados Unidos. Porque ese prisionero se lo iban a dar a los rusos. Es una historia esa. Bueno, resulta ser que ese prisionero era un prisionero ruso que nosotros teníamos en Cuba. Yeah. Que ese prisionero estuvo ahí en ese hospital. Porque necesitaba una operación. Y entonces lo tenían retenido. Y yo recuerdo que en aquel tiempo había una cantidad de policía en ese hospital. Bueno, nada, no me voy del tema. Yo quiero, conclusión, la inspectora dijo, la señora dijo, bueno, por si viene inspección porque está el está el tipo exacto. Mandaron a limpiar todo eso, mano. Porque podía llegar, como había tanta gente yendo por el preso, podían llegar. Bueno, y aquello, mira, o sea, yo les digo, ¿no? Eran fallecidos que ya llevaban tiempo ahí, que no tenían familia, que nadie, ¿entiendes? O sea, que no tenían casa ni dónde caerse. Pero es muy malo porque a la gente así por lo menos se le hace, no sé, un entierro, un crematorio o algo, me imagino, en otros lugares. Sí. Bueno, los tenían ahí. Y aquí yo botando fluido. Y entonces, cuando yo llego ese día al hospital, se siente la peste desde la morgue hasta la entrada del hospital. Pero era una peste que yo recuerdo esos días y todavía la tengo aquí en la nariz. Ahí la tengo. Ahí. Bueno. Y era algo que no se podía con eso. No se podía con eso. Yo, Juan, mi hermano, yo te dije aquel día, tú sabes, que yo te dije, hermano, usted tiene tremendo estómago. Pero tremendo estómago, porque ¿Y entonces te pusiste a ayudarlo a él? Yo quería ayudarlo a él, porque coño, me daba lastimita verlo ahí y yo diciendo, pobrecito. Pero tú me dijiste que tú limpiaste también. Sí, yo limpié, claro. Y cuando me embarré el pantalón de esa, o sea, del fluido, salpicó eso. Entonces, imagínense que tú, o sea, tú tratas de limpiarlo y tú sientas así las astillitas de los huesos así. Uy, no. No, está muy feo eso, mano. Okay. Está muy feo, mano. Ok, pasemos al otro. Está muy feo. Siento que me va a ganar vomitar. El día en que yo, o sea, corté a esa señora con cáncer en el estómago, venía de terapia intensiva. Ella venía de terapia intensiva. Yo estaba acabando de llegar a la guardia y bajó, todavía estaba. O sea, te recibieron con eso. El que tenía que salir de guardia no había salido, ¿viste? Entonces llegó ese fallecido junto conmigo. Y entonces, como yo todavía era inexperto, el que tenía que salir de guardia lo hizo conmigo. O sea, me dijo, mira, tienes que picar aquí, haz esto, porque está acabado de llegar de terapia intensiva. Bien, hombre, la mano. Pero así como si fuese como que si entrara a una carnicería buena, mira, le cortas aquí, ay no, qué malo. O sea, sin experiencia ni nada, ¿qué hay? Nada, bueno, tienes que cortar desde la tráquea hasta los genitales. A ver. ¿Entiendes? A ver. Eso, tú coges, se lo sacas. Ya va, espera. Es que, no sé, ¿cuáles son las palabras que tenemos permitido para hablar del tema? No voy a hacer que YouTube me lo vaya a bajar, el video. No, es que genitales se puede decir. No, pero yo digo por lo que estás explicando, pero bueno, vamos a ver qué tal. Pero bueno. Okay.
Vamos a evadir el proceso. ¿Saben, no? Imagínense, el fallecido está recto en la mesa. ¿Vieron? Ustedes saben cuál es la tráquea, no me voy a enseñar la tráquea, ¿saben cuál es la tráquea? Por dentro, esa es la otra, no puedes picar por encima del ombligo, eso es ilegal. Puedes tener hasta años preso, sí, eso ¿Por es qué? ilegal. Yo creo que por estética, eso es en cualquier país del mundo. Por ejemplo. Bueno, resulta que tú picas por la tráquea, o sea, picas por encima, desde el cuello hasta los genitales, hasta la parte baja de los genitales, si sea hombre o mujer, usted pica o alienígena, igual pica, pero sin ser por encima del ombligo. Entonces, después que tú piques, que ya veas los órganos, ¿vale? Porque está la piel, está el tejido, está los músculos, entonces tienes que picar todo eso. El esternón también está. Ok. Ajá. Yo creo que tienes toda la mente así como allá, como que mierda, me acuerdo. Perfectamente. Bueno, picas la tráquea, o sea, esta es la tráquea, la picas horizontal, Mi un corte amor. horizontal, ¡fua! Y entonces vas picando Puede ser que dijiste por ok. adentro, por detrás de los pulmones, por detrás de todos los órganos, ¿viste? Entonces, ustedes, no sé si saben, pero los órganos están pegados aquí atrás de la espalda, o sea, no recuerdo cómo se llama esa cosita Ok. que los mantiene pegados aquí. Bueno, ajá. Y sin querer, yo metí un bisturí más metido en ese estómago. Entonces cuando yo me siento los guantes así, que veo que lo siento adentro, ¿no? Como algo así, empalagoso así, por dentro así, que yo tengo que, entonces cuando saco aquello, había pinchado el estómago. Y, o sea, salió un pus, Porque será el cáncer. un pus, verde. Y entonces la cara que ustedes ponen cuando huelen algo feo. Que yo, o sea, yo cogí, hice así, me saqué la mano Y dice ño. y yo, Ñacere. seré. Ñacere. Y dije, voy para afuera. Me quité el guante ese así como, fui para afuera. Respira. Porque ya era hora de almuerzo. Yo recuerdo que eran como las 2 y pico, casi una. Ujú. Ajá. Y fui a comerme una empanada con mi amigo Juan. Juan. Hola, Juan. Un gran saludo. Bueno, y él coge y me dice, no coge más nada para que te eche una empanada ahí, porque en ese momento no tenía las balitas arriba. Y no, cuando vine de las empanadas, o sea, que me senté ahí con él a comerme la empanada, yo le dije, mano, No puedo. no puedo, mano. Claro, hasta No yo. puedo, Yo siento que yo no comería en días. No, pero ¿qué pasó? Mano, o sea, Y yo le iba ahí a la contaste. monte ahora y, o sea, tú estabas aquí afuera, ¿verdad? Pero llegó una paciente ahí que sí con cáncer del estómago, entonces este consorte, o sea, el muchacho que estaba ahí, me estaba ayudando o sea, me estaba explicando y entonces me dio un bisturí más metido y Dios. la paciente con cáncer del estómago y aquello salió un pugo, una peste que todavía lo tengo aquí metido aquí en la nariz. Malo. Final. Mi amor, y después de todo eso que pasaste en la morgue, ¿cuándo? O sea, tú seguiste trabajando ahí y te No. moviste para otro lado. No, yo me fui para urgencias. Yo terminé mi servicio militar en urgencias. Y en cuanto, o sea, ajá, después de estos 2 años, ¿cuándo te dicen a ti, mira, ya, te puedes ir, ya estás listo? O sea, El 19 de marzo. ya, y te di, ¿Qué fue eso? no sé. Explotó algo y viste que el aire también hizo... O sea, hizo como un corto y explotó algo. O sea, ahora sí, ¿no? Sí, creo que se explotó un transformador. Gracias. Wow. Estamos en vivo, todo puede pasar. Ujú. Me asustó. Terremoto aquí. No, pero es que la explosión sí fue fuerte. Sí. Aquí no se va a escuchar porque tenemos esto, pero... Como que fue aquí al lado, ¿no? No fue cerca, se escuchó fuerte. Bueno, ya va que me asustó. Que sonó fuerte. Bueno, conclusión, mi amor, para terminar el podcast que tenemos aquí. Es un tema muy largo. No, ¿cuántos minutos? Ahí vamos. No sé, creo que llevamos 37 minutos. Ellos, o sea, ustedes
tienen un tiempo determinado o es para cada quien es diferente? Sí, para cada quien es diferente. Para estudiantes universitarios, o sea, para los que quieren ir a la universidad, en aquel momento era un año. En aquel momento era un año para ellos, y para nosotros, los normales, eran 2 años. Eran 2 Los años. normales, los seres de luz. Los mortales. No, pero si es así, es así. Entonces, que daba rabia, ¿no? Daba rabia que tú empezaras tu servicio militar y eran uno Y se después fueran de ti, y se fueran primero que tú. No, O sea, horrible. para ellos siempre habían chuchos, no se preocupen. Para toditos habían chuchos. Chucho es chalequeo, ¿ok? Joda. Chaleco. Bueno. Quedé con dolor de estómago, la verdad. Yo recuerdo que nosotros le decíamos películas, porque filmaba demasiado, filmaba demasiado. Ese chamaco filmaba demasiado. Entonces, para marchar cuando en la previa, ¿no? ¿Qué? Bueno, saludo, película, manito. Película, me caes bien. Eres yo. Tú eres yo soy tú. Bueno, sí, conclusión, yo las perspectivas o el tiempo de los 20 años, 16 años por ahí son muy diferentes para los cubanos que para el resto de los adolescentes de los demás países de Latinoamérica. No voy a decir el mundo porque tampoco es que sea mucho, pero los demás países de Latinoamérica. No, pero es que en otros países eso el servicio militar es muy bien pagado. Demasiado muy bien pagado. No me voy a meter en ese tema porque no lo sé. Tú debes saber porque tú sabrás de ese tema, pero yo no. En Venezuela, ni idea. Ustedes, los que están aquí, yo tengo muchos amigos que se metieron a guardia, no sé qué. Yo creo que muchos se metían en la crisis que hubo. Se metieron muchas personas, pero era por la comida y por el pago, porque no había más trabajo. O sea, no había trabajo. No, porque todas las tiendas, todos los negocios estaban cerrados por la crisis. Entonces no había de qué trabajar. Tú podías estar muy a tu mundo de que quiero trabajar y quiero hacer esto, pero no había trabajo. Que era cuando la escasez de 2017, 2016. Y ahí fue cuando yo vi que casi todas las personas que yo conocía se estaban metiendo en el servicio. O sea, a estudiar, meterse de guardia por eso, por la cuestión de la comida. Yo, como me dijo, de verdad que mi respeto a las personas que lo hacen por amor al arte. Todo ese tipo de cosas. A las personas que están estudiando ahorita medicina y las que están estudiando como médico forense, todas esas cosas, mi respeto, porque yo no puedo ni siquiera pisar un hospital. O sea, no me gusta. No. Y veo urgencia y yo me acuerdo que en Maturín, en Venezuela, yo cuando pasaba que tenía que ir al hospital, era como que mi cabeza la ponía en el piso. O sea, veía el piso y me hacía la loca y no me gustan los hospitales para nada. Un saludo especial para el flaco. Ay, se acordó. Mi flaco. Gracias a mi mamá, mi papá, mi tía Piedad. Mi tía Piedad. Saludos, flaco, otro para Mirna. Coño, uno para Lai, me acuerdo que es un cingadito, pero ya bien. Bueno, gracias por escuchar este podcast. Si llegaron al final, déjenme saber qué opinan, si lo que dijo Danilo les revolvió el estómago. Esto es algo que por ser primerizos y por no saber mucho del tema de YouTube, vamos a doble revisar, a chequear, a ver qué podemos subir y qué no. Si de repente ven algunos cortes o algunas cosas de palabras, porque nos dimos cuenta de que no se pudo. Entonces, nada, gracias por escuchar y por ver este podcast. O si no nada más lo escuchaste, pues gracias. Sí, gracias. De nada. Ya saben, cualquier tema, cualquier cosa que quieran que hablemos, nos pueden dejar en los comentarios. Gracias otra vez. Aquí comenzando nuestro mini podcast. Ya las cosas van a ir viendo mejor. Esperemos, si Dios quiere. Chao. Gracias. Bye. Again. He dicho gracias como 10,000 veces.